Pues perfecto, allá vamos. Bueno, pues buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto poder ser testigo y también compartir juntas, ¿no? El día de hoy soy Paola Galvez, Patch, mejor conocida como Patch para los que no me conozcan. Y hoy lo más bonito es que os quiero presentar a Esther Palma. Esther es misionera. em, de la comunidad de servidores del Evangelio, ¿no? Es una comunidad muy joven, pero que está presente en casi todo el mundo, ¿no? Está presente en Latinoamérica, en Europa, en Asia e incluso en un país de África que se llama Togo. Es misionera de esta comunidad, pero también es misionera en las redes, ¿no? Es misionera digital, que sabemos que ahí está la mayoría del mundo, ¿no? Y qué bonito saber que hay gente que está ahí haciendo a Jesús presente y haciendo el reino ahí presente. Tenemos la suerte de tenerla gracias a que conoció a Paulina Núñez en una asociación que se llama iMisión, ¿no? Que se dedica a esto, a divulgar la fe a través de las redes sociales. Así que, Esther, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a avivar la esperanza en nuestros corazones, que tanto bien nos hace, ¿no? Lo que nos va a compartir Esther básicamente es su vida en Corea del Sur, porque ella es misionera ahí desde hace casi 20 años. Yo cuando me dijeron que este iba a ser el tema, yo flipé porque dije, ¿qué es Corea? ¿Cómo se vive en Corea? ¿Cómo son los católicos en Corea? Así que nada, Esther, te cedo la palabra para no robarte más minutos. Y bueno, bienvenida. No sé si tú Bueno, quieras contarnos así brevemente tú quién eres, cómo llegaste a Corea, qué ha sido eso para ti, y luego ya arrancamos. bueno, pues muchas gracias por la invitación. Cuando Paulina me pidió que charlara con vosotros este día, la verdad que me hizo mucha ilusión. Siento que tengo también una deuda con el Reino en Christi, porque antes te contaba, Patch, que durante un tiempo, digamos, difícil en mi historia, en mi vida de consagración, me acompañó Susana Ayala y me acompañó, yo diría, muy bien, de modo que regresó el amor de Dios en mi vida. Y en cierto modo pues tengo ahí una deuda con el reino, ¿no? Y también, por ejemplo, con Carola o con toda la gente que en el Reino de México, ¿no? Trabaja por la sanación y por, digamos, restaurar la presencia del amor de Dios dentro de la iglesia, ¿no? Que también se necesita mucho, ¿no? Y los misioneros, como yo, necesitamos que eso venga a nuestra vida para seguirlo dando, ¿no? Porque justamente mi comunidad es servidores del Evangelio de la Misericordia, personas que estamos siempre dando la misericordia, ¿no? Entonces también tiene que haber momentos en que la misericordia vuelve a nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que acogí con mucha gratitud y con mucha alegría este momento, ¿no? Y también, como estamos en camino a la JMJ del 2027, pues estamos haciendo mucha labor de difusión del catolicismo en Corea, porque es muy bonito y creo que por eso el Papa eligió Corea, ¿no? Porque tiene mucho que aportarle al mundo. También el mundo nos va a aportar mucho a Corea, pero creo que Corea le puede aportar mucho a la Iglesia Católica en este momento, ¿no? Entonces he preparado este momento de compartir desde ahí, ¿no? ¿Y cuáles son los signos de esperanza que la Iglesia Católica de Corea aporta en el mundo? También porque estamos en el jubileo de la esperanza y pienso que también estas formaciones que estáis teniendo de esperanza os pueden dar distintas luces de distintos sitios, ¿no? Entonces déjame que comparta mi pantalla, a lo mejor desde aquí, y voy a poner el sonido también, y dime Sí, se ve. si logras ver bien. A ver, estamos aquí. Ok, dime si lo ves bien. ¿Ves bien la portada? Perfecto, ¿Sí? ¿Se ve todo bien? perfecto. Vale. Esto es lo que he preparado, ¿no? El catolicismo en Corea del Sur como peregrinos de esperanza, ¿no? Esta postal es el jardín secreto de los Reyes de Corea, que está en Seúl, y es una visita obligatoria para cuando vengáis por aquí en el 2027. Ahí os llevaremos a ver este lugar tan bonito. Se ve precioso. Y bueno, no sé si algunos de vosotros, y sobre todo vuestros jóvenes, porque esta charla sobre todo me gustaría que también la hicierais llegar a vuestros jóvenes, ¿no?
son enamorados de los K-drama, ¿no? Los dramas coreanos. Antiguamente eran los dramas venezolanos, los dramas latinos, ahora son los dramas Ujú. coreanos. El K-drama, este drama que se llama Crash Landing on You, Aterrizaje forzoso en tu corazón, es la historia de esta chica, que es una chica de Corea del Sur, y el guapo de la película es un chico de Corea del Norte. Entonces, por lo que a mí respecta, que tengo un amor enorme por Corea del Norte, la verdad que este drama a mí también me conquistó y muestra muchas escenas de la vida cotidiana en Corea del Norte también. Y pues es una historia de amor muy bonita. Y es una historia de amor que en el fondo para mí es la historia de amor entre Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces, la verdad que, bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Y este es el drama que, como cayó en la pandemia, pues fue un boom, porque mucha gente tenía mucho tiempo para estar en casa, ¿no? Entonces fue lo que hizo el gran despertar del mundo del K-drama internacionalmente. Y después, pues también esta película, ¿no? Parásitos, de Bong Joon-ho, que también este año ha estrenado películas nuevas. No es un gran director, ya era muy conocido en Corea. Y como recibió 4 Oscars, pues Sí, sí. fue un boom muy grande, ¿no? Pues, y esta Ujú. película también, para los que les guste el cine, muestra en realidad, es un poco una exageración, ¿no? Pues es una pues comedia o también una película de tragedia o de drama. Bueno, no sabes muy bien el género que tiene porque Bong Joon-ho mezcla todos los géneros y no sabes qué género es, pero en realidad es una exageración o, digamos, un reflejo de la sociedad coreana, de las clases. Bong Joon-ho, el tema de este director siempre son las clases sociales. Y en Corea el tema de las clases sociales es muy importante, ¿no? Ahora lo vais a ver también, está relacionado con la historia del catolicismo. Pero aunque digamos que Corea es una sociedad muy moderna, que ya no hay clases sociales, pero hay unas clases sociales que no se ven, ¿no? Están ocultas, y esta película es la que lo pone al descubierto, ¿no? Las clases sociales. Es una crítica social, podríamos decir, ¿no? Y bueno, pues quien no conoce el K-pop, ¿no? Es estos chicos que son los de BTS y muchos otros grupos que han salido de chicas. Bueno, hay muchos conciertos en España ahora de K-pop. Luego el K-food, ¿no? Hay muchísimos restaurantes coreanos de barbacoa, de bulgogi, de kimbap. Es muy, muy variada y muy rica la comida coreana. Os la recomiendo también. Y el K-beauty, esa manera especial de maquillarse los coreanos y muchos productos. Corea tiene unas grandes empresas de productos de belleza, ¿no? Y maneras de hacerlo. Yo la verdad es que ya antes de ser misionera no era muy dada a maquillarme y no estaba mucho en el mundo del maquillaje. Pues ya cuando entré de misionera, que hacemos el voto de pobreza e intentamos vivir una vida simple, pues todavía me alejé más del mundo del Ujú. maquillaje. Pero Corea pues es muy famosa por el maquillaje, por Olive Young, es una tienda de maquillaje muy famosa, ¿no? Bueno, Ujú. y últimamente pues ha crecido muchísimo el turismo. Era un país que no era nada turístico, pero debido a todas estas causas que hemos dicho antes, ha crecido muchísimo el turismo, ha crecido mucho las personas que estudian coreano. Voy por Madrid o voy por Granada y escucho jóvenes españoles que hablan coreano, que estudian coreano. Ujú. Y entonces yo últimamente he intentado acuñar este nuevo término, que es el K-Catholic, ¿no? En medio de todo esto, eh, ¿qué es el K-Catholic? Y por qué el Papa habrá escogido Corea Ujú. del Sur para la próxima JMJ, ¿no? Porque pues esto está muy estudiado, ¿no? Y no se elige así al azar, ¿no? Se elige un país pues porque Ujú. tiene algo que aportar y porque se ve que en este momento puede Sí. darle algo a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esto es lo que salió en el Instagram de la JMJ de Lisboa cuando se eligió a Seúl. Entonces aquí pone 2027, que es la fecha. No se sabe los días exactos, solo se sabe el año por ahora. Se Sí. sospecha que en el verano, pero todavía no se sabe. Y debajo Ujú. lo que pone en caracteres coreanos, en Hangul, es Ujú. Seúl, que es el nombre de Corea en coreano, y después pues Seúl en inglés. Y aquí hay Sí. 2 edificios. El de la derecha es la Catedral de Seúl y el de la Sí. izquierda es una iglesia católica que también está en Seúl, es un Ah, qué santuario, el fuerte. santuario de Senamto, que está construido en estilo coreano, en estilo como se construían pues, los templos Sí, como budistas o templo los budista. templos. Exacto, pero es una iglesia católica que celebra el martirio de San Andrés Kim Taegong. Fue el Wow. lugar donde le cortaron la cabeza a San Andrés, que es el primer santo y sacerdote coreano, y eso pasó cuando él tenía tan solo 25 años. Fuerte. Entonces yo creo que San Andrés era una figura muy importante de la JMJ, seguramente un patrón, ¿no? Y los Ujú. colores azul y rojo es porque la bandera de Corea, si os Azul y acordáis, es rojo. blanca y tiene un yin yang azul y rojo, una bola, y eso es lo mismo que han cogido para el logo.
mm, Entonces el logo de la JMJ también juega con el rojo y el azul, y también un poquito por la sangre y el agua que brota del costado de Cristo, y un poco también por la divinidad y la humanidad. Bueno, intentan como mezclar distintos símbolos, ¿no? claro. Y decir que el logo lo hizo una chica que no es creyente. Hicieron un concurso y eligieron este logo, y es una artista, pero no es cristiana, y entonces han intentado a través de distintas cosas pues ir involucrando a jóvenes, aunque no sean creyentes, como hacer ver que este festival será también un festival para ellos, ¿no? Y será una fiesta Mm, para ellos, porque sabéis que el catolicismo en Corea todavía es una religión minoritaria, es 9%, 10%, y wow. eso es la primera vez que pasa en la historia de la JMJ. La JMJ Ujú. siempre se ha celebrado en países de mayoría, si no De católica, por lo mucha menos fe. cristiana. Por ejemplo, en Sydney, Sydney no es un país, digamos, Australia no es un país católico, pero al menos el cristianismo es la religión mayoritaria. Y en todos los lugares después de Australia que se ha celebrado eran países de mayoría católica. Pero Seúl y Corea es un Mm, país donde la minoría, digamos, donde el catolicismo es una religión minoritaria. Entonces eso será un reto para hacer que claro. este festival sea un festival realmente de los jóvenes, aunque no sean jóvenes católicos, que sea para todos, protestantes, budistas, y también involucrar a la sociedad en general, por ejemplo, a la alcaldía de Seúl, a las instituciones de Seúl. No será tan fácil como en otras ocasiones, porque pues, somos una minoría, ¿no? Y habrá que pues, pedirle muy humildemente que nos ayuden para algo que no es directamente su actividad, es algo que nos tienen que ayudar, ¿no? Pero si no contamos con su ayuda, pues no podemos hacerlo, ¿no? No podemos llevar Ujú. adelante la JMJ. Entonces será la parte muy importante de la JMJ en Corea, será la relación con la sociedad civil, ¿no? Bueno, pues el Kei Catholic, esta es una calle de Seúl en la que se ve el pasado y el presente, ¿eh? Este barrio de Pukchon, es el barrio del Wow. norte, está construido pues, con la construcción tradicional, y al fondo se ve el nuevo Seúl. Y esto yo creo que refleja muy bien el Kei Catholic, ¿no? El pasado, un pasado apasionante, y un futuro y un presente también lleno de esperanza, ¿no? Mm, Entonces, en ese sentido, he preparado esta charla como una peregrinación de esperanza. Entonces, voy a intentar iros sacando eh, los aspectos de esperanza que yo veo en la Iglesia Católica de Corea del Sur. Lo voy a dar así de tirón, y mm. luego, pues, si quieres, charlamos, haces preguntas o Preguntas. cosas que Perfecto. quieras profundizar o cosas así, ¿vale? Perfecto. Entonces, aquí está el índice de lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Cuál es este sabor único, o por qué este Key Catholic tiene esta pasión y esta esperanza, y por qué el Papa lo habrá elegido, ¿no? Yo lo he puesto dividido en 5 puntos. Cuando el catolicismo en Corea del Sur empieza, a finales del siglo XVIII, el catolicismo fue una luz en medio de grandes tinieblas que vivía esta sociedad. La sociedad de Choson estaba en un momento de tinieblas muy fuerte, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué. Y ahí el catolicismo fue luz. Después, en el siglo XIX, en que se vivían unas desigualdades muy grandes, y ahí sí que había todavía un sistema muy marcado de clases, el catolicismo fue una revolución social de igualdad y de dignidad. Y fueron los jóvenes, por ejemplo Andrés, o este tipo de jóvenes que eran de 20, 22 años, los que dieron su vida. Y esto es muy importante porque la JMJ es un festival de jóvenes, y creo que el Papa quiere poner en el candelero que hay jóvenes Ah, que fueron jóvenes coreanos los que dieron su vida por el catolicismo y por la fe, y por el país, por realmente mm, aportar algo de valor a este país, ¿no? Y construir la Corea que conocemos hoy, ¿no? Muchas cosas buenas que conocemos de Corea de hoy se deben al catolicismo. Yo estoy convencida que el catolicismo ha hecho de Corea lo que Corea es hoy, ¿no? En el siglo XX, para los que conocéis un poquito la historia de Corea, en la primera parte del siglo XX está la ocupación de Japón, que es un momento muy duro en la historia de Corea y de todo Asia, ¿no? Después viene, cuando se libera Corea de Japón, viene la separación entre el norte y el sur, es la guerra civil, pero que es una guerra prácticamente internacional, prácticamente la Segunda Guerra Mundial plasmada en Corea. Y después viene un periodo de mucha pobreza, de mucha destrucción, la posguerra, y después, junto con eso, muchas dictaduras militares. Entonces, en medio de todo eso, el catolicismo, ¿qué aporta? Aporta una lucha muy grande por la justicia y por la democracia y los derechos humanos. Entonces, imagínate ya el color de esperanza y de compromiso tan grande que vamos viendo. Luz en las tinieblas, mm, revolución de igualdad, impulso de justicia y democracia. Pero ahora llegamos al siglo XXI, en el que ya pues, hay democracia, hay libertad, hay mucho desarrollo tecnológico, desarrollo económico. Entonces, ¿qué aporta o qué queremos aportar la Iglesia Católica hoy en día en Corea, o qué estamos intentando crear? Pues ahora el color
se da más hacia, pues esto también, ¿no? Que vosotros hacéis muy bien, ¿no? Hacia los espacios de sanación y de libertad para los jóvenes, porque la sociedad coreana se ha convertido, vamos a ver después un vídeo cortito, en una sociedad muy excluyente, muy competitiva, de mucha exclusión, de mucha presión, y tenemos un problema muy grande de suicidio juvenil. Entonces la Iglesia Católica ahora mismo pues no da ese color de pues, lucha por la justicia o la igualdad, sino más el mostrar a un Dios misericordioso, bondadoso, que viene a tocar y amar al joven donde está y como es, y a rescatarlo, ¿no? Y a darle libertad. Y también, esto que le gusta mucho a Paulina, que es defender y cuidar la casa común. Porque Corea, aunque es un país altamente desarrollado y puntero en muchas cosas, pues por desgracia es el último de la cola de los países de la OCDE en defensa del medio ambiente, ¿no? Contradictoriamente. Entonces aquí la Iglesia Católica también está teniendo un compromiso muy profético, ¿no? Y la profecía puntera del momento es realmente ponernos del lado de la casa común, ¿no? Entonces, bueno, por entrar en profundidad en cómo arranca el catolicismo en Corea, ¿no? Pues en Choson, Corea se llamaba Choson, en aquella época era la dinastía que estaba, los reyes que estaban. Estaba establecidas unas clases sociales muy marcadas, y los nobles, que eran las personas que estudiaban el confucianismo, que era un poco la ideología, la filosofía reinante del momento, pues tenían muchas preguntas abiertas porque, como he dicho, era una época de oscuridad. Primero, pues por muchas enfermedades, pandemias, mucha inseguridad, mucha injusticia entre las clases, mucha opresión. Era un momento, digamos, oscuro de su historia. Entonces los filósofos, estos nobles que se juntaban, las preguntas que debatían eran este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existen las injusticias? ¿Por qué el hombre hace el mal? ¿Por qué oprimimos? ¿Por qué las cosas no nos van bien, ¿no? Y el confucianismo, en principio, tenía pues que dar respuestas a todo esto, ¿no? Como cualquier filosofía, pero ellos pues no encontraban respuestas, o no, digamos, no les convencía para las preguntas que ellos tenían, ¿no? Este grupo de nobles que estudiaban, que hemos mostrado con los jóvenes nuestros aquí, pues un teatro, ¿no? Y estas son las clases sociales, ¿no? Desde la izquierda para la derecha, este de verde es el noble, el que, digamos, se dedicaban pues más bien a no hacer nada. Después las clases medias, que se dedicaban pues a estudiar, o bien a traducir, o bien a los trabajos un poquito de clase alta. Después los comerciantes, los trabajadores de la agricultura, los carniceros, la gente, los trabajos más, digamos, de usar el cuerpo, ¿no? Y después la última clase, pues que son los esclavos, o sea que tienen que hacerlo prácticamente todo. Limpiar, el trabajo con los animales, arar la tierra, limpiar nuestras casas. Esta clase, como os podéis imaginar, la clase de los esclavos estaba muy, muy, muy oprimida, ¿no? Para que veáis a qué nivel estaba oprimida, el nivel de precio de un esclavo normalmente era así: 3 esclavos por un caballo. O sea que el precio de una persona más o menos es un tercio de caballo. Eso te habla de la poca dignidad humana que había en aquel momento, ¿no? Esto es el siglo XVIII a finales. Y en este ambiente están estos jóvenes coreanos nobles pues debatiendo sobre todo esto, ¿no? Sobre estas injusticias, sobre esta manera de pensar, ¿no? Y están ahí dentro. Entonces, por ejemplo, esto es un cómic, este cómic sale en los libros de historia de los niños del colegio, de la primaria. Cuando se explica esta época de la historia, se explica con este cómic, ¿no? Va este de rojo, que es uno de la clase alta, uno cerca de los del rey, y dice aquí en coreano, dice: yo soy muy valioso, soy una persona muy valiosa. Y dice el que es un esclavo, dice: ¡ay, qué envidia te tengo! Y dice el otro: yo también, qué envidia! Y entonces, Wow. estos de aquí, de la derecha, este tiene 3 bolsas. Una que es de los impuestos, que es enorme. Luego aquí el ejército tiene que luchar. Y luego aquí tiene que hacer comercio. Entonces tienes que hacer comercio, tienes que ir a la mili y encima tienes que pagar impuestos. Entonces dice, la clase intermedia es terrible, ¿no? Estoy hecho polvo. Entonces el esclavo dice: al menos tú tienes cosas que hacer, digamos, y tienes pues todos estos deberes, ¿no? Dice: nosotros no somos ni personas, ¿no? O sea, nosotros estamos todavía más abajo. En muchos de los libros de esta época se recogía que ellos a sí mismos se consideraban como bestias, no se hablaban como de humanos, ¿no? Entonces esto es como el contexto un poco social que hay, ¿no? Pues, por ejemplo, esta es una foto muy posterior, es de 1920, cuando ya había fotos, ¿no?
pero ves que se usaba a la clase baja para el Sí, transporte. Entonces este es con el transporte, animales, sí. como animales, totalmente, ¿no? Y menos que un animal, porque necesitabas 3 hombres para comprarte un Mm, caballo. Eh, qué fuerte y qué este es el, reciente. este es el contexto, este es el contexto. Entonces, imagínate, estos estudiosos, Corea era un país que estaba cerrado, era hermético, se llamaba el reino ermitaño, estaba cerrado, pero ellos, el único link que tenían con el extranjero era China, porque ellos en cierto modo dependían un poquito de China, era como si fuera una colonia. Entonces, una vez al año, los nobles, la gente, como dijéramos, los diplomáticos, la gente de muy, muy alta clase, un grupito pequeño, tenían que ir todos los años a China, pagar el tributo y volver. Ese era el único contacto que tenía Corea con el exterior. Entonces, imagínate qué curioso, entre estos nobles, entre esta gente de la alta clase que estudiaba y que pensaba, estaban dentro de esa embajada, iban a China y escuchan, porque van a China, vuelven, ¿no? Que allí había una filosofía que lo estaba petando, ¿no? Que les convencía mucho, gustaba mucho. Y entonces se traen a Corea 2 libros. Las 7 virtudes de Diego de Pantoja, que es un jesuita español, y El Señor del Cielo de Matteo Ricci. El Señor del Cielo es prácticamente un catecismo, y las 7 virtudes es un libro que compara los 7 pecados con las 7 virtudes. Y va a decir, para prevenir estas 7 cosas que hacemos mal, pues tienes que hacer estas 7 cosas para ser una persona feliz, ¿no? Si fuera un tratado de moral o un tratado de cómo Mario actuar a Pontificio. nivel exacto, ¿no? Y el Señor del Cielo, pues habla de Dios Padre, de que somos sus hijos, que somos hermanos y todo esto. Pues estos 2 libros los traen a Corea y empiezan a estudiar todo esto. ¿Y qué pasa? Que tienen un encuentro con Jesús y con Dios dentro de estos libros y en estas reuniones, digamos, son las primeras reuniones, yo diría, de compartir la fe entre ellos. Dicen, pero si este Dios nos ha creado, si Él es nuestro Padre, si todos somos iguales, esto de las clases sociales, esto no se sostiene. Es que todos los hombres, aunque sea un esclavo, si es hijo de Dios, somos hermanos. Entonces, ellos comprenden estas 4 cosas, ¿no? En esto cuando hice la tesina de mi máster, yo me centré en estos 4 puntos, porque era de teología fundamental, ¿no? Que es lo que nos hace dar el paso de la no fe a la fe. Entonces, en Corea, lo que hizo dar el paso de la no fe a la fe, y ellos pues estudiando los libros y compartiendo, ¿no? No tenían misioneros, no tenían sacerdotes ni iglesias, solamente estudiándolo y por la revelación, pues por la Qué revelación que Dios les fuerte. dio, fue la dignidad humana y la igualdad de todos. Dijeron, si Dios nos ha creado y Él es nuestro Padre, nosotros somos hermanos. Entonces, el hombre tiene una dignidad única. Y esto les convenció, les cuadró, dijo, esto es así, esa es la intuición de conciencia que teníamos, esto es así, esta es la Mm, verdad. Y entonces de ahí vino la segunda, que era la piedad filial, que es muy importante en todo el mundo asiático, ¿no? ¿A quién le debemos nuestro respeto? ¿A quién le debemos nuestro honor? En el confucianismo está muy establecida la piedad filial, ¿no? De la mujer al marido, del hijo al padre, del padre al rey. Está muy estructurado, pues dijeron, la única piedad filial de vida es a Dios, es a Dios. Ni a tu padre, ni a tu esposo, ni al rey, ni a nadie. O sea, tenéis un solo Dios, que es vuestro Padre, y todos vosotros sois hermanos. Ese versículo de Evangelio dijeron, esto es la verdad y esto tenemos que vivirlo hasta las últimas consecuencias. Entonces de ahí les viene la alegría de ser todos hermanos, con los esclavos, esta gente eran de clase muy alta y lo empiezan a practicar con sus propios esclavos. Le empiezan a tratar bien como persona, empiezan a no pegarle, empiezan a sentarlo a su mesa, entonces empiezan a sentir la alegría. Y luego otra cosa que era muy importante, el confucianismo es muy de por tu esfuerzo, tienes que hacer todo por tu esfuerzo. Entonces ellos empiezan a entrar en una dinámica más de gracia, ¿no? Si hacemos el mm, bien, si amamos, en realidad es por gratitud, ¿no? Y también reconocemos que ¿por qué existe el mal? Que era la pregunta básica que ellos tenían. En realidad es nuestra debilidad, ¿no? Es la concupiscencia, es el libre albedrío. Les empieza a encajar muy bien toda la teoría, o nuestra teoría o cómo llamarlo, nuestra explicación del pecado el mal. original, del mal. Y ahí dicen, esto es como se convencen completamente, ¿no? Hasta tal punto de que dicen, bueno, pues aquí en el cómic de la izquierda, este de azul, que se llamaba Isun Hun, dice, bueno, pues Isun Hun, tú en la próxima embajada china te metes, te vas allí con los diplomáticos a pagar el tributo y te escapas una noche cuando estés por allí, por Beijing, te escapas y que te bauticen. Porque dice aquí en los libros que para empezar esta religión y para ser creyente tienes que bautizarte. Pues vas allí y te bautizas. Y cuando vuelvas, tú nos bautizas a nosotros. Entonces, efectivamente, y Sun Hun se bautiza, es el primer bautizado coreano en 1784. Imagínate los misioneros que estaban en China flipados, diciendo, ahí viene un coreano que le bauticemos y viene ya Qué convencido, viene fuerte. creyente. Entonces es muy bonito porque los misioneros dicen, vale, pues tú serás Pedro, porque tú serás la piedra. Y entonces le ponen de nombre Guau. Pedro
Y cuando Pedro vuelve de Pekín, esta es la siguiente viñeta, pues lleva la cruz, más libros, más catecismos, los rosarios, empieza a compartirlo con sus compañeros y Pedro, que está aquí, bautiza a estos dos que eran, digamos, los que en la reunión habían empezado todo y en realidad los que habían movido todo este movimiento de filósofos. Era Lee Byok, que es prácticamente el fundador de la Iglesia de Corea, y Kwon Il-shin. Entonces es muy bonito porque Pedro le dice a Lee Byok, le dice, pues tú vas a ser Juan Bautista, porque tú has sido el precursor, tú has sido el que ha empezado en realidad todo esto. Y luego, Kwon Il-shin, que era una persona de mucha pasión y que quería, esto hay que decírselo a mi primo y a tal, y esto cuando Menganito lo sepa le va a encantar y tal. Le dice, bueno, pues tú vas a ser Francisco Javier, porque te veo un espíritu muy misionero. Entonces los tres primeros cristianos de Corea son Pedro, Juan Juan Bautista Bautista y y Francisco Francisco Javier. Javier. Esos son los Me nombres encanta. cristianos de ellos, ¿no? Entonces empiezan ya a bautizar pues, a sus familias, a su mujer, empiezan a... Y entonces, ¿qué pasa? Que no era solo bautizar, sino que ellos empiezan a vivirlo, ¿no? Empiezan a tratar bien a sus esclavos, empiezan a incluso a darle la libertad. Entonces, claro, esto empieza, porque además ellos eran muy conocidos, eran altos escolar, eran gente de la diplomacia. Entonces, esto llega muy rápido a oídos del rey y de los gobernantes. Y entonces, pues empiezan las persecuciones enseguida. Imagínate que estamos hablando que el bautismo de Isun-hun es 1784 y pues tienes que en 7 años ya se desata la primera gran persecución. O sea, 7 años ya eran muy conocidos y ya eran muchísimos. Para una persecución significa que hay un edicto que dice que esto está prohibido y que en el nombre de ese edicto los policías pueden arrestar, pueden pegar, pueden torturar y pueden matar. Entonces, ¿qué nivel de implicación misionera ellos tenían para provocar esa reacción en contra tan grande del gobierno? ¿Y cómo habían vivido ellos su compromiso social para que se viera, ¿no? Y para que pensaran que esto era peligroso? ¿Era peligroso por qué? Porque, claro, ponía en Desestabilizaba todo. cuestión, desestabilizaba a toda la sociedad y sobre todo como eran gente muy conocida, en arriba cundió el pánico. Dijeron, es que como esto se extienda, se nos cae todo el parapeto, ¿no? Y entonces, bueno, aquí llega la figura de San Andrés Kim Tae-gon, ¿no? Que es esta película, si algunos la habéis podido ver, es la película de Nacimiento, que en España la introdujo Bosco Films. Y bueno, para los que no, pues ahora yo tengo que hacer publicidad de un libro que yo he escrito, pero más adelante, sobre Kim Tae-gon. Pues bueno, la vida de Kim Tae-gon, ¿por qué es significativa? Porque en medio de todo este ambiente, en 1821, en medio de estas familias, de estas primeras familias católicas, el padre Kim Tae-gon también había sido mártir, los misioneros franceses, cuando llegan, que son los primeros extranjeros que vienen, eligen, pues con 15 años, eligen a 3 chicos para que vayan a China y se formen como sacerdotes para tener ya clero nativo, ¿no? Y en 1845, aquí lo que ponen en este póster arriba, en 1845, es porque es el momento que Andrés es ordenado y regresa a Corea como sacerdote. Entonces, esta, digamos, foto, cartel de la película, que parece un poco los Avengers, ¿no? Los que vienen aquí en plan como así, es Kim Tae-gon, ordenado sacerdote que entra en Corea como el primer sacerdote coreano y tenía tan solo 23 años. Pero, por tristeza, está solo un año haciendo misión y pues es también capturado y también torturado y muere mártir ahí en esa iglesia que sale en el cartel de la JMJ, ¿no? Bueno, este es el viaje, ¿no? Ellos 3 fueron los elegidos, estos 3 chicos, Kim Tae-gon, Thomas Chue, que es el segundo del que también vamos a hablar, y Chue Banje. Van, imaginaros, desde Seúl, que está aquí, van caminando y a escondidas, cruzando la frontera y caminando por todo China, por aquí, no se sabe si la ruta de dentro o la ruta exterior, no se sabe muy bien, pero para llegar hasta Macao, eso sí se sabe, que es donde la misión extranjera de París tenía el seminario. Esto más o menos son 5.000 kilómetros. Madre Entonces, mía, con 15 años, imagínate que tienes que ir los 3 chavalillos no puede ser. con algunos guías caminando 5.000 kilómetros y partieron el día 3 de diciembre, creo que lo eligieron los misioneros porque era significativo, era el día de San Francisco Javier. Partieron el 3 de diciembre, pero ¿te imaginas qué frío por aquí? En Corea Dios del mío. Sur, del norte y del sur y por China y la Siberia, por aquí hace un frío que no veas. Por los bosques, las montañas, que por aquí, por esta zona, hay muchos tigres también, ahora ya no, en aquella época sí. Pues caminando, caminando, caminando para poderte formar, ¿no? Wow, Bueno, este es el libro del que yo quería hacer publicidad. Es un libro que claro. recomiendo a todos. Lo he llamado El joven cartógrafo,
Porque Andrés tenía este talento de dibujar los mapas, ¿no? Y cuando estuvo con los franceses en el seminario y después el contacto que tuvo con los ingleses en los barcos, que estaban por aquella época en la zona del este asiático, pues aprende muy bien a guiarse con los mapas y a dibujar los mapas. Y entonces, que él dibujara, prácticamente es el segundo mapa que hay de Corea, y lo hace para que pudieran entrar más misioneros, ¿no? Los misioneros de Francia pudieran entrar en Corea, como Corea era un país cerrado, pues tenían que tener, tú tienes que tener las rutas para poder entrar. Si vas a entrar por barco, si vas a entrar a pie, tienes que tener la ruta por donde vas a ir, ¿no? Entonces, Andrés Kim se dedica mucha parte de su ministerio a dibujar estos mapas, y cuando este mapa es interceptado por la policía, es lo que a él le causa que le acusan de traición a la patria. Primero por haber hecho ese mapa y después por darlo a personas de otro país, ¿no? Que se consideraban pues, los grandes enemigos, el extranjero, como que si te vinieran te podían dominar, te podían oprimir, ¿no? Bueno, Invadir. entonces, invadir cualquier cosa, claro. China acababa de tener la guerra del opio con Inglaterra y había perdido. Entonces China tenía mucho miedo a los ingleses y en este momento Corea tenía mucho miedo a los ingleses, a los franceses. Y la Iglesia Católica en cierto modo se asociaba siempre con algo extranjero, ¿no? Entonces tenían mucho miedo. Bueno, yo he cogido este fotograma que es de la película, con permiso, lo he cogido. Y entonces, durante el libro, es un libro que es histórico, es contar la vida de Andrés, pero en realidad es prácticamente un libro de aventuras y una película, porque su vida es una película, en realidad. Entonces, digo, mira, para la gente que no haya visto la película, que quiera aprender de San Andrés, les recomiendo este libro, ¿no? Es su viaje a China, después formándose en secreto durante 9 años, los intentos de regresar. Entrar también era muy difícil porque estaba el país cerrado, ¿no? Y después cuando llega, como el catolicismo estaba perseguido, pues es apresado, torturado y su muerte, ¿no? Entonces en el libro se cuenta su vida y su pasión por abrir caminos a la Iglesia Católica y a los misioneros. Y esta es la pregunta, la gran pregunta, ¿no? Que le hacen los policías cuando le arrestan. ¿Eres católico? Y entonces ahí en la respuesta pues se va la vida, ¿no? Porque si dices no, pues te sueltan. Y si dices sí, pues ya sabes que la pena es pena de muerte, ¿no? Entonces, ¿eres católico? Sí, soy católico, pero no lo dijo por decir, ¿no? Sino sabiendo que le iba la vida en ello, ¿no? Es un testimonio muy valiente realmente de un joven de tan solo 25 años, ¿no? Que es realmente, son los jóvenes con los que tratamos nosotros ahora, ¿no? Pues esos jóvenes son los que construyeron la Iglesia de Corea, ¿no? Y Tomás Chue es el segundo joven que fue elegido con él, hacen el mismo camino hasta Macao, y después Andrés entra primero, y cuando escuchan en China a Tomás y los demás misioneros que Andrés ha sido asesinado, Tomás se queda más tiempo en China, tarda más en entrar. Él está 13 años porque no quieren volver a Corea porque piensa que le va a pasar lo mismo que a Andrés. Y después, 6 incansables intentos, porque era muy difícil entrar, la situación se hizo muy difícil, pues cuando llega a Corea, él está todo el tiempo escondiéndose. 11 años de incansable misión a escondidas, y esta es un poco su obra, ¿no? Elige 3 seminaristas, bautiza a 240 personas, enseña a 1000 catecúmenos, y el número de fieles, atención, cuando había tan solo un sacerdote nativo, 18.000 cristianos en plena persecución, Buah, es muchísimo, ¿no? Y él visita 127, no había iglesias, había como pequeñas capillas, ¿no? En los pueblos, al año va rotando, ¿no? Estaba de día en el pueblo y por la noche viajaba, y de día pues, hacía la pastoral, la misa, las confesiones, la catequesis, y por la noche caminando, ¿no? Entonces caminaba al año más o menos una media de 2.800 kilómetros. Todo esto a qué locura. escondidas, ¿no? Entonces, por supuesto, Tomás no es mártir de sangre como Andrés, sino que él es mártir, se dice es mártir de sudor, porque él muere de agotamiento y de fiebre tifoidea por el camino. Entonces, en el logo de la JMJ, y nosotros también cuando vino el Papa en el AYD, en el Asian Youth Day, Ujú, también el rojo y el azul decíamos que era la vida de Andrés y la vida de Tomás, la sangre y ujú. el sudor. Yo le tengo Bonito. mucha devoción también a Tomás, ¿no? Claro. Entonces, mirad, en el siglo XIX, este es el primer signo de esperanza, ¿no? En el siglo XIX, un sacerdote, después otro, tres. O sea, el clero es muy pequeñito, ¿no? Sin embargo, en el siglo XIX es cuando se extiende enormemente el catolicismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer signo de esperanza? Es una iglesia de jóvenes laicos y muy misioneros. Fueron los laicos misioneros los que evangelizaron Corea, ¿no? Y muy jóvenes. Y este es el crecimiento de los fieles, ¿no? Desde uno, es Pedro, en 1764, y pues bueno, sube y baja también por las persecuciones, porque también pues moría muchísima gente por las pandemias, ¿no? Y después, mira, a partir de los años 80, que es la gran
la gran aporte de lucha por la justicia, por la democracia, empieza a crecer enormemente, ¿no? Y ahora mismo, pues como he dicho, ¿no? 9%, 10%, ¿no? Entonces es una iglesia, este es el segundo signo de esperanza, una iglesia que persevera y que ha crecido en medio de muchas y grandes dificultades y persecuciones, ¿no? Este impulso de justicia y de democracia lo he puesto aquí cuando invade Japón y bueno, todo el tema de las comfort women, el abuso de las mujeres, Corea se desaparece, ¿no? Y hay un gran héroe de Corea que es An Jong-un, que es el asesino de Ito Hirobumi, que era como el presidente de Japón en aquel momento, el primer ministro. Bueno, es un héroe un poco controvertido, porque claro, asesinar a alguien pues no es muy digno tampoco, pero este héroe, simplemente por la curiosidad de que este héroe, que es el gran héroe de la independencia de Corea, luchando contra los japoneses, también era católico, ¿no? Hay una película musical que es el gran héroe de la independencia. Y después estas dos figuras también quiero hablar de ellas, ¿no? El cardenal Stefan, Kim Su-hwan Stefano, cuando Corea estaba en su peor momento de dictaduras militares y había muy poca población católica, el cardenal Stefano se puso en la puerta de la catedral de Myeongdong, ahí en Seúl, ese edificio de la derecha del post de Instagram, ¿no? La catedral de Seúl, la catedral de Myeongdong. El cardenal Stefano se puso ahí en la puerta e hizo salir a las monjitas y todos los que estaban perseguidos en aquella época de la dictadura militar, que eran obreros, que eran estudiantes, que eran mujeres, no eran católicos, ¿no? Eran perseguidos por la policía porque protestaban por los derechos humanos y por la democracia. El cardenal los metió dentro de la catedral. Y cuando vinieron los militares que les venían a acribillar, venían con fusiles y con tanques, ¿no? A matarles, ¿no? El cardenal salió, se puso en la puerta de la catedral y dijo, bueno, matarme a mí, matar a las monjitas y después entráis a la catedral y ya os lleváis a los obreros, ¿no? Y esto es una frase que es de las más famosas de la historia de Corea, que el cardenal Stefano, católico, ofreció su vida por los obreros y por gente que era pues, comunistas, ¿no? Ni siquiera eran católicos, ¿no? Pero porque luchaban por la democracia. Sin embargo, los policías, que también tenían conciencia, no le dispararon. Entonces, él ganó incluso la conciencia de los propios policías y de los propios militares. Entonces, es el gran héroe de Corea en la lucha por los derechos humanos y por la democracia, ¿no? Y en el mismo sentido, el obispo Chi Hak-sun, que también fue apresado y estuvo en la cárcel mucho tiempo por luchar por los derechos humanos, ¿no? Entonces, en el siglo XX, a partir del 80, el 90, una iglesia comprometida con los pobres y con los derechos humanos, ¿no? Y ahora lo que decía es que el color de la iglesia eh, veo que está cambiando completamente y debemos de cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica debería aportar ahora o es la profecía que la Iglesia Católica tendría para dar ahora? Pues la sanación y la libertad de los jóvenes, ¿no? Quiero que después veáis, si ahora no tenemos tiempo, este documental que se llama Corea, Perfección Obsesiva, que está en la televisión española, está gratuito, ¿no? Lo podéis ver. Habla del problema del suicidio de los jóvenes, ¿no? Pero tengo aquí unos testimonios, sin ver el documental, que son de mis jóvenes, y vamos a leer algunos pequeños testimonios, ¿no? Dicen los jóvenes coreanos, en el 2023, esta es una chica que viene por nuestra casa, por más que me esfuerce, por muchos títulos que tenga, siempre siento que no soy suficiente, siempre me siento menos que los demás. Esto es por la gran competitividad que hay a nivel social y porque no se trata solo de que yo sea muy buena, sino que tengo que ser mejor que los demás. Corea, para que sepáis, tiene el índice de suicidio más alto a nivel juvenil, o sea, en los años de 15 a 18, y a nivel de ancianos, a partir de los 80 años. Cuando se mira el suicidio de Japón, es el suicidio de adultos entre los 40 y 50 años, y el suicidio de Corea es un suicidio juvenil y de ancianos. Es porque la sociedad es precisamente excluyente o más, digamos, más violenta o más agresiva con estos dos grupos de personas, ¿no? Dice este otro joven, la cultura del consumo y del desperdicio me supone un gran reto, ¿no? Deseo tener hasta las cosas que sé que no necesito. Cuando las tengo me siento vacío, me compro otras cosas para llenar ese vacío y esto es un círculo vicioso, estoy cansado. Esto es muy duro, dice él. No tengo esperanza. También esto es muy duro. Y entonces le hicimos esta pregunta, ¿no? Este es un trabajo que hemos hecho con ellos para encontrar un poco qué deberíamos hacer, ¿no? Dice, quisiera tener a alguien con quien hablar de lo que siento por dentro y que me escuchara sin juzgarme, alguien que incondicionalmente escuchara mis preocupaciones. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Escucha, compasión, contención. Y cuando hemos preguntado cómo sienten a Dios, dónde lo encuentran, dijeron esto, ¿no?
en esta sociedad tan individualista y tan agresiva, ¿no? Cuando he hecho voluntariado me di cuenta de que hay muchas personas que me necesitan. Me encontré con Dios en las experiencias de voluntariado y misión. Cuando salí de mí hacia los otros, me di cuenta de mi propio valor. Sentí que Dios está cerca de nosotros. O sea, he sentido el amor de Dios y su valor precisamente cuando Él ha salido pues al contacto de personas de la calle, de gente más excluida, ¿no? Vale, entonces en ese sentido estamos armando nosotros ahora nuestro apostolado, ¿no? Acercarnos mucho a la gente de la calle, a gente muy pobre, para que estos jóvenes, ¿no? Que son los que están con nosotros, este día íbamos a repartir un poco de comida aquí en los puentes de Tellón, de nuestra ciudad. Hace mucho frío aquí en invierno, vive la gente ahí debajo del puente, pues a lo mejor hay 15 grados bajo cero. Entonces, pues un poquito de ropa, un poquito de comida. Y los jóvenes luego a la vuelta de esa actividad, pues compartir con ellos, ¿no? Y esto también hemos ido a Filipinas bastante en invierno con ellos, a zonas de, pues, donde está nuestra comunidad, que también hay marginación, ¿no? Y estos mismos jóvenes, ¿no? Este chaval es un chaval cristiano que se llama Pío, de nombre cristiano. Este es Johan, Hyun. Ahí ellos pues tienen esa experiencia de Dios, ¿no? Entonces creo que la iglesia, el signo de esperanza de la iglesia coreana en este momento, los jóvenes, es una iglesia misericordiosa hacia ellos, que ellos experimenten la misericordia y luego que ellos sean una iglesia misericordiosa y samaritana, ¿no? Entonces hacemos mucho todo tipo de compartir, ¿no? Porque la sociedad pues te oprime mucho, no te deja expresar los sentimientos, entonces pues compartir es todo tipo de dinámicas de compartir, de expresar sus sentimientos, ¿no? También dinámicas de conocimiento personal, de conocer su propia personalidad. Mirar otro testimonio qué bonito, ¿no? De este chico Hyunsop que camina con nosotros, está en tercero de arte. Dice, al volver de la misión de Filipinas, Dios me dio el regalo de descubrir no lo que yo necesito, sino lo que Él necesita de mí. Antes de ir a la misión no me apetecía, solo quería quedarme en casa viendo videojuegos, haciendo videojuegos, jugando a videojuegos. Muy sincero, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que fue una experiencia única, que quizás no se vuelva a repetir. Hice la experiencia de que yo, como persona, tengo mucho que hacer por los demás y que el nosotros que somos, si está el nosotros que somos, si estamos en Dios, podemos ser muy felices. O sea, cuando tú sales de los demás, amas a los otros, encuentras ese nosotros dentro de Dios, ahí es cuando somos felices. Bueno, es que os imagináis que esto lo he traducido del coreano, entonces es un poco enrevesado. Es un español que viene de la traducción, ¿no? Pero creo que se capta lo que dice, ¿no? Como un chico que estaría solo todo el día jugando a videojuegos, de repente va pues, y se encuentra con estos abuelos, con estos niños, ¿no? Y se da cuenta de, tengo mucho por dar, ¿no? Y Dios me necesita, soy valioso para Él. Y cuando estamos en Dios, ese nosotros es lo que me hace más feliz, ¿no? Y Mateo lo mismo, ¿no? Mateo, este chico, que es este que está aquí a la derecha, sonriendo, se está planteando la vocación sacerdotal ahora, ¿no? Este año va a tomar un año de discernimiento, ¿no? Dice, descubrí la vida misionera. Quiero ser un pequeño misionero en el lugar donde estoy y generar a mi alrededor un gran cambio en las personas. Sentí que estoy vivo al estar con otras personas. Quiero que el milagro que yo he descubierto en esta misión, otros también lo puedan vivir. Sentirme vivo, compartir con otras personas, reír, llorar, todo esto es un milagro, el milagro que he vivido y que quiero compartir. Y esto imagínate, dices, ¿qué pasa? Que no estás vivo en Corea, aunque lo tengas todo, pues no, ellos experimentan que no están vivos. Y este tipo de actividades de encuentro con Japón también lo hacemos mucho, ¿no? Porque con Japón hay una relación muy de amor y odio, ¿no? Dice, empecé a mirar a los chicos japoneses no por ser japoneses, que es como lo peor que te puede pasar, ¿no? Ser japonés, sino Sí. como preciosas personas una por una. O sea, los empecé a ver uno por uno, no como japoneses. Gracias a eso, mucho más que antes, pude acercarme más a ellos, ¿no? O sea, la cultura del encuentro que habla tanto el Papa, ¿no? Marcela es esta chica que está aquí con la camiseta negra, ¿no? Bueno, pues así hay un montón de... Y bueno, lo último, eh, Corea, a pesar de ser un país muy desarrollado, como os he dicho, a nivel de ecología es el último país de la OECD en, pues, en energías renovables, en cuidar la casa común, porque busca solamente pues, ahora mismo el desarrollo, la industria y todo eso necesita electricidad. Y para tener electricidad, pues hace una apuesta muy grande por la energía nuclear y, y se descuida mucho la casa común, ¿no? Entonces, bueno, para un poco ir en contra de todo eso, nosotros y la Iglesia en general está haciendo una acción muy fuerte por el Laudato Si, por plantar árboles, salir a las playas, a limpiar. Esto es una actividad también con jóvenes.
En el sur de Corea viene toda la marea de China, entonces trae un montón de suciedad, ¿no? Entonces, imaginaros, estos son 1 o 2 horas de voluntariado, todas estas bolsas de Wow, basura, ¿no? Después, pues. pues visitar los bosques, ¿no? Y Ujú. conocer la belleza de nuestro entorno natural, ¿no? Y mirar la sonrisa tan bonita, ¿no? Después de que, además, este día es que nos llovió y nos calamos, pero nada, ahí estábamos todos como unos, como muy contentos, ¿no? Eh, Esto pues también, la belleza de... Este es un lugar que es muy bonito porque es un volcán y todo este tipo de piedra, es una piedra volcánica que es muy bonita, ¿no? Ujú. Pero en esta isla también se han construido muchas bases militares, es un problema que tenemos con Estados Unidos, por la gran, digamos, mm, crisis con Corea del Norte, pues se construyen muchas bases militares y la militarización de Corea del Sur es muy grande, ¿no? Entonces, en esta isla, que todo el entorno natural es un entorno protegido, Ujú. pues guardar las playas y proteger las playas y proteger este tipo de piedras es parte digamos, de la llamada de la iglesia también, ¿no? Entonces, una iglesia comprometida con la casa común. Y hasta aquí es lo que yo he preparado, ¿no? Estos son los cinco aspectos de esperanza, ¿no? La iglesia laica, misionera, la Ujú. iglesia que ha perseverado en las persecuciones, la iglesia en favor de los derechos humanos, la iglesia misericordiosa y la iglesia que cuida la casa común, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí me ha alargado un poquillo, disculpas, pero es que mi No, pasión por Corea es enorme, como es que, veis. Esther, yo podría, y estoy segura que todos los que te escuchemos, podríamos quedarnos aquí eternamente. O sea, yo he estado haciendo mis notas y digo, qué ganas de tener todo el tiempo del mundo para rebotarlo, ¿no? Porque yo no sé si tú estás como al tanto, pero estamos nosotros ahora en un momento, sí, también preparándonos para el jubileo, pero también de cara a nuestra Asamblea General, ¿no? Donde varios temas... pues vamos a tocar, ¿no? Y entonces yo te escuchaba y decía cuánta luz me está arrojando esto, o sea, que creo que nos está iluminando mucho, ¿no? Pero primero yo quería como compartir, me quedaba con qué importante es acompañar a los jóvenes, ¿no? Algo muy importante en nuestro carisma es el acompañamiento, ¿no? Y yo personalmente trabajo con adolescentes y con jóvenes, es decir, hazte preguntas y busca respuestas, ¿no? Porque así empezó básicamente, así llegó la fe a Corea, por gente que se hizo preguntas y que no tuvo miedo a indagar en temas como un poquito complicados y decir, el Señor, claro que tiene una respuesta para esto. Y como volver a creer, ¿no? Como reavivar la esperanza en que verdaderamente nuestra fe es, o sea, lo que creemos es atractivo y que nuestro Señor es capaz de transformar vidas y transformar la realidad. O sea, yo te escuchaba con todo esto de la dignidad, de todos somos hermanos, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento en el que el mundo está muy revuelto y que justo el problema es que no nos vemos como hermanos, sino como enemigos, ¿no? Y que nosotros a lo mejor lo sabemos, pero lo vivimos solo para nosotros. Em, y eso, ¿no? O sea, me parece apasionante como un corazón convencido y apasionado ha generado tanta resonancia, ¿no? Nosotras ahora que también estamos como en un momento de, bueno, somos menos, no abarcamos todo, no llegamos a todo donde queríamos. Es decir, un corazón convencido, basta un corazón convencido para, pues sí, para mover más corazones, ¿no? No sé, me ha parecido la verdad muy apasionante, ¿no? Y también todo como es el tiempo de los laicos que tanto nos dice el Papa, ¿no? Y que creo que también por eso Seúl tiene efectivamente mucho que aportarnos en esta JMJ y en la vida, porque yo también digo, esto lo escucharemos principalmente consagradas, pero me encantó que tú decías, ¿no? Como ojalá esto lo hagáis llegar a los jóvenes, porque no te puede dejar indiferente saber que no se necesita ser ni consagrado ni sacerdote para que otros conozcan a Cristo, ¿no? Em, Así que bueno, nada, muchas gracias por compartirnos
todo esto, yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Dale. Hemos visto muchas similitudes porque efectivamente tú hablabas de la realidad de los jóvenes de ahí, de competitividad, del estrés que les genera tener que ser el mejor. O sea, yo en la sociedad, ahora que llevo ya unos cuantos años en España, lo percibo mucho también y percibo mucho desánimo, ¿no? ¿Tú qué dirías que hay de similitud, perdón, de diferencias a lo mejor en vivir la fe? O sea, siendo una cultura tan distinta, compartimos muchas cosas, pero bueno, también, ¿no? Se adapta a cada cultura, ¿no? Entonces, ¿qué dirías que es como lo particular en Corea, de la fe en Corea? Una cosa muy bonita es que aquí, por ejemplo, cuando hacemos un retiro, una actividad, cualquier cosa, los chicos que no son creyentes vienen sin ningún tipo de prejuicio. Mm, En enero tuvimos un retiro y una chica que es católica, que viene mucho a nuestras actividades, se trajo una amiga que no era cristiana para nada. Y pues claro, el retiro tenía dos temas. Uno era Dios Padre y otro era la vida eterna. O sea, era 100% de fe, pero 100%, ¿no? wow. Y todas las dinámicas de contarle a Dios, que Dios te cuente con palabra de Dios. Sí que es verdad que era muy suave porque era llevado con mucha pedagogía y la parte de vida eterna pues con muchos testimonios, con canciones, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprendió era que esta chica estaba completamente abierta, no tenía ningún prejuicio, no tenía ninguna mala imagen de la iglesia, no tenía... Realmente venía como con su corazón lleno de sed, pues por sus propias dificultades, ¿no? Pues de quién soy yo, de qué tengo que hacer en esta vida, ¿no? Cómo vivir, cómo superar, pues trabajan en una empresa, pues los rifirrafes personales, las heridas de relación y qué de todo lo que dábamos a ella le podía enriquecer pues para su vida concreta, en su empresa, a nivel personal, ¿no? Pues esto para nosotros es una cosa que lo hace muy fácil, ¿no? Porque tienes que dar, solo tienes que dar lo mejor que tengas y ellos lo van a coger, ¿no? Y ahí yo veo que juega mucho la historia, ¿no? La historia que se ha vivido en España, que se ha vivido en Europa y que ha dejado también en la gente pues muchas heridas o mucho rechazo o hay muchos prejuicios, ¿no? Eso dificulta mucho, sobre todo trabajar con gente que está más alejada, ¿no? O hay que hacer un trabajo de mucho abajamiento, ¿no? Y de mucho... Aquí, digamos, en ese sentido es como, no, tú dedícate a dar lo mejor que tengas y hablar con pasión del amor de Dios y lo van a... Y esto es una cosa muy, muy coreana. Por ejemplo, en el club católico de la universidad, pues también hay unos católicos, pero este año me han dicho que en el club que yo voy a llevar, que eso también es muy curioso, que las universidades públicas no son católicas como la de la Universidad Victoria, donde está Paulina, ¿no? Son universidades católicas, o sea, universidades públicas, la universidad, la normal, ¿no? No sé cómo se llama en Madrid, la nacional, digamos. Aquí la de Tello, ¿no? La Universidad de Tello. Pública, Pues la pública. pues en la Universidad de Tellón pues está el Club Católico y los chicos se apuntan. Entonces, este año se han apuntado 10, por ejemplo, pero ninguno es cristiano. Entonces empiezas de primeras, pues nada, lo que vamos a hacer es lo que siempre hacemos, el compartir del Evangelio del domingo, pero personas que no han escuchado nunca hablar de nada. Entonces, esa frescura de acoger la fe o esa sorpresa o esa búsqueda, yo creo que es algo muy propio del coreano, que estuvo en los primeros momentos, pero que sigue estando hoy, ¿no? Entonces eso la iglesia lo tiene que aprovechar y tiene que aprovecharlo también con el testimonio, no podemos decir algo y luego vivir una cosa... Es como si estás frente a un bebé, la madre pues tiene que darle su amor, tiene que darle su ternura, pero luego tienes que acompañarlo con la palabra, no puedes luego estarle pegando al niño o estarle... Tiene que ver tu ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, nos lo hace fácil en el sentido de que nos lo van a coger, pero por otro lado nos lo hace difícil porque tú pones el mismo listón de lo que tú vives, ¿no? Claro. Y ahí ha habido momentos que la Iglesia de Corea lo ha vivido bien, como por ejemplo el cardenal Stefan, otros, y también ha habido momentos, o cuando vino el Papa, por ejemplo, en el 2014, le dio una llamada de atención a la Iglesia, como diciendo, no os relajéis o no empecéis ahora un poco a vivir mediocremente, porque tampoco se puede vivir de las rentas, tenéis que seguir dando testimonio, ¿no? Y parecía que el Papa había captado que la Iglesia coreana estaba un poquito relajada, ¿no? Un poquito como, bueno, pues como antes vivíamos bien, pues ahora podemos vivir de cualquier manera, ¿no? Y entonces hay muchos de los discursos del Papa cuando vino en el 2014 eran un poquito como que tenemos una buena historia de los mártires, pero que también hoy Dios nos pide a nosotros que seamos como ellos, Claro, ¿no? Algo así, sí, ¿no? sí, que sigamos.
el ejemplo. Yo, escuchando alguno de tus vídeos, escuchaba que tenéis un lema pastoral. Bueno, no sé si es de todo, ¿no? Como de ir a buscar fieles, ¿no? Como que siento que tienen un carisma misionero muy bonito, ¿no? Sí. Que a mí me contagia, ¿no? Porque digo, pues sí, aquí también, porque a lo mejor aquí no somos un país de minoría católica, pero sí a lo mejor de vivencia somos pocos, ¿no? Y creo que cada vez somos pocos, ¿no? Pero ojalá que seamos minorías así, significativas y contagiosas. El coreano tiene una cosa que es muy espontáneo en el compartir de su fe. Quizás por carácter, porque ellos son muy espontáneos y son como muy salados, los llaman los andaluces de Asia. Son realmente muy... Entonces, por ejemplo, esto que decía del club, ¿no? Pues imagínate que tú eres católico, te apuntas al club católico para hacer compartir de evangelio una vez a la semana allí en la sala del club, dentro de la universidad, y tú estás saliendo con una chica, ¿no? Eres un chico católico, estás saliendo con una chica, y la chica no es católica, pues la mayoría de tus amigos no son católicos. Pues este chico es muy normal que un día le diga a la novia, oye, vente conmigo al club católico. O sea, es una cosa muy natural, ¿no? Es como si para ti es algo que a ti te aporta y que para ti te hace bien, pues porque no le vas a decir a chica con la que sales que se venga contigo. Entonces la chica empieza a hacer el compartido de evangelio, le empieza a gustar y, y si ellos están saliendo y tal, en poco tiempo el chaval le va a decir a la chica, oye, ¿y por qué no te bautizas? Venga, apúntate a las clases de bautismo. Entonces, esta espontaneidad y esta como, Ya, me así como encanta. soltura, yo diría, esto es algo que sería para enriquecer al joven europeo o al joven de cualquier parte del mundo, ¿no? Si para ti es algo que a ti te hace bien y que a ti te aporta, no ver tanto el que dirán o el que pensarán o pues lánzate a compartirlo, ¿no? Lo que también yo comprendo que el background o digamos, la historia a veces pesa, ¿no? Y en Europa a veces se vive esa persecución callada de que al católico pues le señalan, se ríen de él, ¿no? Y es casi martirial, ¿no? El compartirle tu fe a otro es casi como que tienes que ir con un espíritu un poco de San Andrés Quintegón como a compartir la fe, ¿no? Pero bueno, yo diría, bueno, sí, pues la valentía, espontaneidad y sí, el carácter misionero es algo muy propio. Y cuando vengan aquí lo van a ver que es como muy, sí, muy natural y muy espontáneo. Entonces, eso quizás sí que se van a llevar, ¿no? El cómo se vive la fe con naturalidad y cómo se comparte. Y luego, una cosa muy buena de la sociedad, que los que no son cristianos también los acogen como diciendo, ah, pues muy bien, pues qué bien lo que tú vives y tal, ah, qué bueno. Y por ejemplo, tanto An Jong-un, este que mató al japonés, como el cardenal Estefano, todos estos grandes héroes, o Andrés Kim igual, son personajes muy conocidos dentro de la sociedad coreana, digo de los no católicos. Tú le preguntas a cualquier coreano que va por la calle del cardenal Estefano y te dice, wow, una gran persona y tal. O sea, la sociedad también en ese sentido sabe reconocer mm, como lo bueno, lo verdadero, lo bello, y por eso se vive las religiones en Corea con mucha armonía y con mucha... Es una sociedad muy pacífica y muy armónica, ¿no? Como, también con el budismo, ¿no? Lo que humaniza, lo que da dignidad, lo que hace mejorar. O sea, si la Iglesia Católica ahora se está dedicando a cuidar a todos estos jóvenes que son posibles chavales que se quieran suicidar y la Iglesia Católica está creando espacios de contención y de ayudarles, la sociedad te dice, oh, genial, o sea, te aplaudo, gracias. Te apoyo. Qué Es belleza. como, son capaces de reconocerlo, no te van a decir, va, qué rollo los católicos siempre, o sea, no hay como ese criticar por criticar, y también nosotros, ¿no? Frente a los budistas, pues el budista siempre ha sido mucho de defender la naturaleza y de cuidar la vida, pues saber ver lo bueno que hay en el otro, ¿no? Yo esto creo que para Europa y para Estados Unidos también, ¿no? ¿Por qué al que es de otro partido, por qué al que es de otra ideología tienes que criticarle por defecto? Pero si él hace algo bueno, si él hace algo digno, si él hace algo, no sé, que humaniza el mundo, que hace del mundo algo mejor, eh, tenemos que tener como no sé, la humildad de podérselo reconocer y apoyarlo y trabajar juntos, ¿no? Y luego, cuando alguien de tu casa hace algo malo, también ser valiente para decir, mira, aunque es de mi familia y de mi casa, pues echa algo malo, lo malo es malo hecho está, no es porque sea católico ya todo es perfecto, es que no, es que Claro, claro. eso yo creo que es algo loable también de la sociedad, ¿no? De la sociedad coreana, esa armonía o ese saber ver lo bueno, ¿no? Y ver las religiones con paz, ¿no? Mm. Qué belleza este. Pues ojalá que podamos programar otro encuentro, porque de verdad que Mm. creo que eso que nos ha aportado un montón, que nos ha dado mucha luz.
que todos aquí creo que tenemos muchas ganas aún más de ir a la JMJ en Corea y como decía Paulina, ¿no? Hacer renacer nuestra fe, reavivar nuestra fe, redescubrir la belleza de ella. Y una pregunta muy rápida porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde podemos conseguir tus libros? Porque creo que esas también pueden ser muy buenas preparaciones para de Pues cara a este año. el del catolicismo en Corea del Sur, que es un libro enorme de 300 páginas, que es prácticamente mi tesina del máster, está Sí, en Amazon como ebook. ok. Y si lo queréis en papel, lo vende la propia editorial. Tenéis que buscar ahí en Ujú, Google el catolicismo en Corea y de la editorial comprarlo, que es una editorial que trabaja todo gente discapacitada. Entonces lo quise hacer con una editorial así qué pequeñita. bonito. No es una editorial pues como Paulinas, Sí, estas editoriales católicas grandes, sino una editorial sí. independiente muy pequeñita. Mm, Entonces el ebook en Amazon y el libro en papel con los de Labor Viva, se llama, Labor Viva la editorial. Y después el de San Andrés San Quintegón, Andrés, por ahora solo está en versión de ebook y ese ok. directamente yo os doy el link y El link. directamente se compra y se descarga directamente. Pero Mm, es apasionante. Yo el de Andrés os lo recomiendo ujú. porque es como leerte un libro de Indiana Jones y saber que el héroe es un católico joven. Entonces es muy Eh, entusiasmante, la verdad. Qué belleza. Sí, y que San Andrés nos ayude a seguir abriendo caminos, ¿no? Y a ser sembradores de paz también. Esther, Eso es. muchísimas gracias. Ujú. Y gracias también a todas las que estáis escuchando este mensaje y a todos los que vais a ver este vídeo. Gracias también a Paulina, que está organizando estos coloquios jubilares que tanto bien nos van a hacer. Renuevo de su parte la invitación por si alguna quiere participar como invitado y compartirnos algo que nos ayude en este camino de cara al jubileo o hacer host de alguno de estos invitados, que ya les digo yo que es un regalo. Así que nada, muchas gracias. Esther, nos Igual, encomendamos mucho, nosotros en tu misión y eso tú por es. favor a nosotros en este momento institucional muy importante. Y ojalá vernos en Seúl, si Dios quiere. Eso es, Bueno. eso es. Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos unidas en la oración también y en la misión. Eso, amén. Un Muchas abrazo gracias. grande. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Chao, chao, chao.